Muy buenas tardes, estimados compañeros, público en general. En esta oportunidad voy a hablarles sobre la clasificación de los actos jurídicos. Bien, como es sabido, en el mundo de la doctrina existen variedad de clases de actos jurídicos. Debemos precisar también que la importancia de esta clasificación radica en que los mismos tienen una diversidad amplia de relaciones jurídicas que la voluntad privada pueda generar. En una primera clasificación debemos mencionar a los actos jurídicos unilaterales, bilaterales y plurilaterales. Ahora bien, para empezar, mencionaremos a los actos jurídicos unilaterales. Los actos jurídicos unilaterales son aquellos donde se requiere la presencia de una sola voluntad para poder crear el acto jurídico, o sea, basta solamente con el hecho de que el declarante se haya desprendido de ella. Los actos jurídicos unilaterales a la vez se dividen en actos jurídicos unilaterales simples y actos jurídicos unilaterales complejos. Actos jurídicos unilaterales simples son aquellos que emergen de una sola voluntad. A la vez, estos actos jurídicos unilaterales simples se subdividen en recepticios y no recepticios. Los recepticios son aquellos que tienen un destinatario predeterminado o son expresamente fijados por el declarante. Mencionando algunos ejemplos de estos actos recepticios, mencionaremos el testamento, donde el testador señala en forma expresa a su hijo heredero a quien se le transmitirá sus derechos post-mortem, como lo indica el artículo 686 de nuestro Código Civil. Otro ejemplo, referido a la representación, pues el representado, aquel que manifiesta su voluntad, elige a una persona determinada llamada representante para que así, a título de liberalidad, lo represente frente a otro determinado acto, como lo indica el artículo 145 de nuestro Código Civil. Con respecto a la revocación del poder, es el representado quien por su voluntad decide terminar con la representación ante la persona determinada por él, el representante, como lo indica el artículo 149 de nuestro Código Civil. Otro ejemplo, en cuanto al reconocimiento de un hijo extramatrimonial, es el padre quien debe reconocer, a través de su voluntad de reconocer como hijo a quien está determinado como tal, como lo indica el artículo 388 de nuestro Código Civil. Un último ejemplo serían las albaceas, donde el testador, quien a través de su voluntad encomienda o faculta a otra que es el albacea, a que realice el cumplimiento de su voluntad. Todo eso señalado en el artículo 778 de nuestro Código Civil. Ahora, pasando a otra subclasificación de los simples, están los no recepticios. Los no recepticios son aquellos actos donde no se tiene un destinatario fijado o señalado en forma taxativa por el declarante. O sea, esto va encomendado hacia un conjunto de personas. Como se indica, no tiene un destinatario fijo. Entonces, eso quiere decir que este acto tiene un efecto erga omnes. Entre ellos citaremos otros ejemplos, en los cuales uno de ellos es el acto de disposición sobre el cuerpo humano después de la muerte. Entendido, este acto es cuando una persona dispone por voluntad propia sobre todo o parte de su cuerpo para que a su fallecimiento sea utilizado en beneficio de otra u otras, los cuales estos beneficiados no estarían determinados exactamente por el donante. Todo ello señalado en el artículo 8 de nuestro Código Civil. Otro ejemplo está el anuncio público y la subasta, en caso de los hallazgos de objetos perdidos, indicado en el artículo 936, en el artículo 932 de nuestro Código Civil. Otro ejemplo sería la oferta al público, ya que vale como invitación a ofrecer. Un ejemplo, Luis ofrece una recompensa a quien encuentre su mascota. Eso sería un ejemplo de ello, considerándose oferentes a quienes accedan a la invitación y destinatario al proponente. Todo ello indicado en el artículo 1338 del Código Civil. Otro ejemplo, en caso de la subasta pública, en donde se hace una convocatoria, o sea, una invitación a ofrecer a las posturas, que estas vendrían a ser las ofertas. Esto está señalado en el artículo 1389 del Código Civil. Para finalizar mencionaremos un ejemplo más. Por ejemplo, en el artículo 1959 del Código Civil. En este artículo, determinada persona emite una promesa pública, una sola voluntad, que va dirigida no a un destinatario fijo, sino a quien se encuentre en determinada situación. Bien, esos serían tanto los ejemplos de los recepticios como de los no recepticios ubicados dentro de los actos jurídicos unilaterales simples. Ahora, pasando a otra clasificación de estos actos unilaterales, están los complejos.
que vendrían a ser la concurrencia de varias voluntades de manera simultánea, pero todas ellas están dirigidas a cumplir un solo objetivo, ¿no? O sea que van en un solo sentido. Entre estos mencionaremos, bueno, algunos ejemplos más. Entre ellos está la asociación, ya que está conformada por un conjunto de personas en donde cada una de ellas puede manifestar una voluntad independiente, pero debido a su organización todos van a perseguir un conjunto, o sea, un fin en común, como lo había mencionado en un comienzo, ¿no? Acerca de los actos jurídicos unilaterales complejos. Todo ello está indicado en el artículo 80 del Código Civil. Otro ejemplo sería el artículo 111. Bueno, en este artículo el fin es altruista, ya que aquí hay un fin único que va a estar representado por una determinada cantidad de personas, las cuales van a emitir su voluntad en base al sentido del fin. Otro ejemplo sería la constitución de una fundación, ya que es un acto complejo debido al único fin que persiguen varias personas. Ello está señalado en el artículo 101 del Código Civil. Otro ejemplo de ello está el artículo 116 del Código Civil, que nos dice la decisión de todos los que conforman el consejo directivo de arrendar un inmueble. Otro ejemplo de ello está en el artículo 116, que nos habla de la decisión de todos de los que conforman el consejo directivo de poder arrendar un inmueble. Otro ejemplo está la elección de la Asamblea General, debido a que todos los miembros de la asociación dirigen su voluntad a un fin determinado. Ello indicado en el artículo 84 de nuestro Código Civil. Pasando a otra clasificación, dentro de la misma están los actos jurídicos bilaterales. Los actos jurídicos bilaterales son aquellos donde concurren dos voluntades para que así el acto pueda crearse. Entre ellos está el matrimonio, por ejemplo, ¿no? Ya que se necesitan dos voluntades para poder crear un acto jurídico, como lo indica el artículo 234 de nuestro Código Civil. Otro ejemplo está en la compra-venta, donde interviene un comprador y un vendedor, señalado en el artículo 1529 del Código Civil. También está el artículo 1602 del Código Civil, donde habla acerca de la permuta. Bueno, este contrato es bilateral, ya que genera obligaciones para los permutantes, o sea, para las partes intervinientes. Otro ejemplo también está en el artículo 1604 del Código Civil, que nos habla del suministro, donde el suministrante se obliga a ejecutar a favor de otra persona prestaciones periódicas o continuadas de bienes. Otro ejemplo de ello también está en el artículo 1666 de nuestro Código Civil, que nos habla sobre el arrendamiento, donde participa un arrendador, que es el propietario, y el arrendatario, que es el inquilino. Otro ejemplo, el artículo 1648 del Código Civil, que nos habla sobre el contrato de mutuo, donde interviene un mutuante que se obliga a entregar el bien y un mutuatario que se obliga a devolver otro bien de la misma especie, cantidad o calidad. Un último ejemplo sería el artículo 1814 del Código Civil, que nos habla del depósito, donde el depositario se obliga a recibir un bien para custodiarlo y devolverlo cuando lo solicite el depositante. Bien, estos serían ejemplos relacionados con los actos jurídicos bilaterales. A ver, pasando a otros actos, están los actos jurídicos plurilaterales. Bueno, estos actos son aquellos donde concurren tres o más voluntades esgrimidas por los sujetos, donde a diferencia de los actos jurídicos unilaterales complejos, esta pluralidad de voluntades es autónoma, es independiente. Cada uno vela por su parte. Ejemplos de ellos está en la Ley General de Sociedades, donde se requiere la presencia de dos o más voluntades para constituir una sociedad. Todo ello está regulado en el artículo 1 de la Ley General de Sociedades. Otro ejemplo está en el artículo 1692 de nuestro Código Civil, que nos habla del subarrendamiento. El subarrendamiento es un acto plurilateral, ya que existe intervención de tres voluntades. Estas voluntades autónomas e independientes, claro, son voluntades autónomas e independientes, ya que en ellas interviene el subarrendatario, el arrendatario y el arrendador. Otro ejemplo sería el contrato de joint venture,
ya que en virtud del cual varias sociedades se unen para emprender una actividad económica. Sabemos que el contrato de Joint Venture no está regulado en nuestra legislación, pero tiene antecedentes. Por ejemplo, mencionaremos el decreto ley 26120 del 28 de diciembre de 1992, ¿no? Ello trata relación a este contrato. Ejemplo, otro ejemplo de ello está en la cesión de posición contractual, como lo indica el artículo 1435 del Código Civil. En este tipo de contrato intervienen tres personas: el cedente, el cesionario y el cedido. Otro ejemplo referido a estos actos jurídicos plurilaterales también está la hipoteca frente a terceros, como lo indica el artículo 1117 del Código Civil, donde el acreedor puede exigir el pago al deudor por la acción personal o al tercer adquiriente del bien hipotecado por la acción real. Otro ejemplo sería el artículo 1118 en su inciso 3 del Código Civil, donde indican que los inmuebles adquiridos en una partición con la obligación de hacer amortizaciones en dinero a los copropietarios. Para finalizar, un ejemplo más, señalaremos el artículo 1172 del Código Civil, donde nos hablan de las obligaciones divisibles. Si son varios los acreedores y deudores de una prestación divisible y la obligación no es solidaria, cada uno de los acreedores puede pedir la satisfacción de la parte del crédito que le corresponde, en tanto que a cada uno de los deudores únicamente pagan su parte de la deuda. Todo ello referido en el artículo 1172 del Código Civil. Bueno, y esos serían los ejemplos referentes a la primera clasificación de actos jurídicos. Actos jurídicos unilaterales, bilaterales y plurilaterales. Ahora bien, pasando a la siguiente clasificación de los actos jurídicos, pasaremos a la clasificación de los actos jurídicos formales y no formales. Bien, ahora, según la doctrina en esta clasificación de actos jurídicos formales, bajo este concepto de los actos jurídicos formales es necesario que estos actos jurídicos cumplan con determinados requisitos predeterminados por la ley, bajo sanción de nulidad, que los celebrantes o el celebrante deba cumplir, o si no, no se consolidaría el acto jurídico. Son formas que realmente están obligadas por la ley. Doctrinariamente, en la clasificación de las formas, a estas se le menciona como formas ab solemnitatem. Bien, dejado en claro esto, pasaré a mencionar algunos ejemplos de actos jurídicos formales. Entre ellos cito el artículo 90 de nuestro Código Civil de 1984. Bueno, aquí se menciona que la renuncia de los asociados debe ser formulada por escrito. Existe, por lo tanto, una formalidad que establece el ordenamiento jurídico, por lo tanto, este debe cumplirse sí o sí. También está el artículo 156 de nuestro Código Civil. Para que se disponga de una propiedad por parte del representante, el encargo debe constar en forma indubitable y por escritura pública. Bien, todo eso, como lo mencioné, está señalado en el artículo 156 del Código Civil. Otro ejemplo está el artículo 25 del Código Civil. En cuanto a la prueba del nombre, se señala que debe contar con la correspondiente inscripción en los registros del Estado Civil. Por lo tanto, aquí hay una forma de realización formal, la cual se encuentra estipulada en la norma. Otro ejemplo, el artículo 1625 del Código Civil, con relación a la donación de bienes inmuebles. Estos, para que tengan validez, deben de gozar de una formalidad establecida por la ley, como por ejemplo mediante escritura pública. Un último ejemplo de los actos jurídicos formales sería el artículo 1871, que nos habla de la fianza. La fianza tiene como requisito de formalidad la escritura, pues si ésta no se observa en el momento de realizado el acto, traerá como consecuencia la nulidad. Bien, dejado en claro estos ejemplos y el concepto de actos jurídicos formales, pasemos
a la siguiente: los actos jurídicos no formales. Son aquellos donde la forma como requisito de validez existe. Sin embargo, esto queda a criterio de los celebrantes, siempre y cuando no exista una forma preestablecida por la norma. Esto quiere decir que estos actos jurídicos no están obligados a cumplir una formalidad. Doctrinariamente, a esta forma se le denominaría como ad probatione. Sabemos también que todo acto jurídico tiene una forma, pero no todo acto jurídico tiene una formalidad. La formalidad vendría a ser aquella forma que está preestablecida rigurosamente por el ordenamiento jurídico. Bueno, dejado en claro esto, ahora pasaré a mencionar algunos ejemplos. Entre ellos cito el artículo 1623 del Código Civil, que nos dice que conforme lo que establece la norma, la donación puede ser hecha verbalmente o incluso por escrito. Acerca del artículo 1529 del Código Civil, nos dice la compra-venta puede ser realizada utilizando la forma que las partes elijan. Bien, acá también menciono el artículo 1602, que nos habla de la permuta, que nos señala que por la permuta las partes se obligan a transmitirse recíprocamente la propiedad de bienes y no se establece ninguna formalidad a observar. Por otro lado, también en su artículo 1666 del Código Civil, acerca del arrendamiento, nos dice que el arrendamiento no está sujeto a formalidad alguna, ya que las partes pueden utilizar lo que mejor les parezca de acuerdo a sus intereses. Y por último, estaría el artículo 145 de nuestro Código Civil, hablando de la representación. La representación tampoco está sujeta a formalidad alguna. Esto sería entonces el concepto y los ejemplos en cuanto a los actos jurídicos formales y los actos jurídicos no formales. En una tercera clasificación se ubican los actos jurídicos principales y accesorios. Actos jurídicos principales. Estos actos jurídicos son autónomos e independientes y no se encuentran supeditados a la existencia de otros actos jurídicos. Entre ellos tenemos al mutuo. Este acto jurídico tiene calidad de principal, ya que es independiente de otro acto. O sea que este acto jurídico puede existir por sí mismo, sin necesitar de otro acto jurídico. El mutuo está ubicado en el artículo 1648 del Código Civil. Otro ejemplo también sería el matrimonio. Como ya se había mencionado, este acto se origina también sin estar sujeto a otro. Es decir, es un acto autónomo e independiente y no está subordinado a ningún otro acto jurídico. Otro ejemplo, el depósito voluntario, ubicado en el artículo 1814 de nuestro Código Civil. El depósito voluntario también sería un acto principal, pues este es independiente y existe por sí solo. Otro ejemplo también sería la compra-venta del 1529, ya que también este se configura como un acto principal. Otro ejemplo, el arrendamiento del artículo 1666 del Código Civil. También sería un ejemplo de acto jurídico autónomo e independiente. Bien, pasando a los siguientes. Actos jurídicos accesorios. Bueno, a diferencia de los actos jurídicos principales, estos actos jurídicos accesorios sí dependen de la existencia de otro acto jurídico principal. Por lo tanto, estos actos jurídicos sí se encuentran subordinados a los actos jurídicos principales. Los actos jurídicos accesorios siguen la suerte de los actos jurídicos principales, pero los actos jurídicos principales pueden existir sin necesidad de los actos jurídicos accesorios. O como dice un aforismo jurídico, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Por lo tanto, estos actos jurídicos accesorios se encuentran subordinados a los actos jurídicos principales. Ejemplo de ello sería la fianza del 1868 de nuestro Código Civil, ya que esta sí está sujeta a la existencia de una obligación preexistente. Otro ejemplo sería la hipoteca del 1097 del Código Civil,
ya que a través de ella se afecta un inmueble para garantizar una obligación principal. Otro ejemplo también se encontraría en la ley de garantía mobiliaria, ¿no? Que de acuerdo a esta ley, en este caso se afecta un bien mueble para garantizar una obligación, ¿no? Otro ejemplo también sería el aval, que tiene carácter de accesorio porque su existencia se subordina a garantizar una obligación. El aval se encuentra regulado en la ley de títulos valores número 27287. Y para finalizar, un ejemplo del artículo 1091 que nos habla del anticresis, ¿no? Bueno, estos serían todo con respecto a los actos jurídicos principales y actos jurídicos accesorios. Cuarta clasificación: actos jurídicos intervivos y mortis causa. Actos jurídicos intervivos. Para que estos actos jurídicos puedan realizarse es necesario que el celebrante se encuentre en vida. Este requisito es indispensable, que el celebrante al momento de consumir el acto jurídico se encuentre vivo. Ejemplo de ello lo encontramos en el artículo 19, que nos habla sobre el derecho al nombre. Este acto, al celebrarse, va a generar una diversidad de consecuencias jurídicas. En cuanto los sujetos se encuentren vivos. Por lo tanto, solo puede tener un nombre aquel sujeto que se halle vivo. Otro ejemplo de los actos jurídicos intervivos sería el que nos habla sobre la compra-venta del artículo 1529 y sobre el contrato de arrendamiento del artículo 1666 del Código Civil, ya que para realizar dichos actos jurídicos es necesario que el celebrante se encuentre en vida. Como lo había mencionado, este requisito es indispensable. Otro ejemplo lo hallaríamos en el artículo 234, que nos habla del matrimonio, ya que para que se pueda consolidar este acto jurídico es necesario que las dos voluntades, las dos personas, se encuentren vivas. Un último ejemplo también sería el acto de mutuo disenso, del artículo 1313. Bien, pasando a la siguiente clasificación. Actos jurídicos mortis causa. Para que estos actos jurídicos puedan nacer es necesario que ocurra un hecho natural con relevancia jurídica, que en este caso vendría a ser la muerte. Para que estos actos jurídicos puedan nacer es necesario que el celebrante haya muerto. Y una vez así, los actos jurídicos van a recaer los efectos que van a generar derechos y obligaciones. Ejemplo de ello lo encontramos en el artículo 8 de nuestro Código Civil, que nos habla sobre la disposición del cuerpo humano después de la muerte. Obviamente que para que este acto jurídico pueda surtir sus efectos es necesario que el celebrante ya no esté en vida. Otro ejemplo también sería la transmisión sucesoria del 660 de nuestro Código Civil, donde los bienes y derechos y obligaciones se transmiten a los sucesores del causante, obviamente después de su muerte. Otro ejemplo también lo encontramos en el testamento del artículo 686 de nuestro Código Civil, ¿no? Otro ejemplo también sería el caso de los legados del artículo 756 del Código Civil. Y también las albaceas del 778 del Código Civil. Quinta clasificación: actos jurídicos onerosos y gratuitos. Actos jurídicos onerosos. Para que estos actos jurídicos existan es necesario la concurrencia de dos o más partes, y a la vez donde existan prestaciones recíprocas. A dicha prestación también debe existir una contraprestación. Aquí hay un enriquecimiento por una parte y un empobrecimiento por la otra parte. Hay una situación de abastecimiento y una situación de desabastecimiento. Aquí hay un acreedor y también aquí se encuentra un deudor. Ejemplo de estos actos jurídicos onerosos tenemos en el artículo 1648, que nos habla sobre el mutuo. El mutuo es un acto jurídico oneroso. Otro ejemplo también sería el arrendamiento del 1666 y también el contrato de compra-venta del 1529 del Código Civil. Otro ejemplo también lo hallaríamos en la transacción del artículo 1302
y también en la permuta del 1602. Obviamente estos actos jurídicos mencionados son onerosos. Como ya les había dicho, aquí existe una prestación y una contraprestación. Actos jurídicos gratuitos. A diferencia de los actos jurídicos onerosos, aquí solamente existe un obligado. Aquí solamente hay una prestación y no hay una contraprestación. Estos actos jurídicos también son conocidos como actos de liberalidad o simplemente actos gratuitos. Ejemplo de ello lo podemos encontrar en el artículo 686 de nuestro Código Civil, que nos habla sobre los legados como actos de liberalidad. Otro ejemplo también lo podemos hallar en el artículo 1621 de nuestro Código Civil, que nos habla sobre la donación. También lo podemos encontrar en el artículo 1623, que nos habla sobre la donación de bienes muebles. Y también en el caso de la renuncia de la herencia y los legados, como nos señala el artículo 674 del Código Civil. En una sexta clasificación mencionaré a los actos jurídicos simples y compuestos. Actos jurídicos simples. Estos actos jurídicos son aquellos en los que su objeto solo generan consecuencias jurídicas patrimoniales. Estos actos jurídicos son de naturaleza solamente patrimonial. Por lo tanto, solo se limitan a ese aspecto. Entre ellos podemos mencionar la mayoría de los contratos civiles, que son de naturaleza patrimonial. Entre ellos mencionaré algunos ejemplos, como la compra-venta. También se encuentra el mutuo, el contrato de arrendamiento, el contrato de locación de servicios. También puede ser el contrato de obra, del 1771 del Código Civil. En la siguiente están los actos jurídicos compuestos. Estos actos jurídicos compuestos se diferencian de los actos jurídicos simples en que este sí genera consecuencias jurídicas, tanto patrimoniales como extrapatrimoniales. Entre ellos cabe mencionar el matrimonio, ya que genera relaciones jurídicas patrimoniales como extrapatrimoniales, ¿no? Por ejemplo, el de la fidelidad. También se encuentra el testamento, del artículo 686 del Código Civil, que genera también tanto consecuencias jurídicas patrimoniales como extrapatrimoniales. También está la adopción. También está el divorcio, la filiación matrimonial y extramatrimonial. También se encuentra el concubinato. En sí, la mayoría de los aspectos a lo que refiere el derecho de familia. Séptima clasificación: actos jurídicos puros y modales. Actos jurídicos puros son aquellos actos jurídicos que, debido a su esencia, no admiten la inserción de ninguna modalidad. Estos actos jurídicos son puros, obviamente, porque no admiten o no están subordinados a ninguna modalidad. Entre ellos cabe mencionar el matrimonio, que es un acto jurídico puro por excelencia. También está la adopción, el reconocimiento de un hijo, que tiene calidad de acto puro, ya que no puede estar sujeto a ninguna modalidad, como lo indica el artículo 390 del Código Civil. También está la conciliación respecto a los alimentos, del artículo 487 del Código Civil. También está el concubinato, la filiación matrimonial y extramatrimonial. A diferencia de ello, también están los actos jurídicos modales, que estos actos jurídicos sí están supeditados a una modalidad. Entre ellos está, por ejemplo, el artículo 175, que nos habla sobre la condición en sí. También en otro ejemplo estaría el pago anticipado del artículo 181 del Código Civil. También está el plazo judicial para el cumplimiento del cargo, como le indica el artículo 186 de nuestro Código Civil. En otro ejemplo también, bastante didáctico, estaría el artículo 1 de nuestro Código Civil, que nos habla del concebido, que es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece, y que la atribución de derechos patrimoniales está condicionado a que nazca vivo.
También está la compra-venta sujeto a una condición. El contrato de arrendamiento sujeto a un plazo. También en el caso de una donación como acto a título de liberalidad, como indica el artículo 1821 de nuestro Código Civil sobre la donación. Octava clasificación. Actos jurídicos de disposición, de administración y de obligación. Actos jurídicos de disposición. Estos actos jurídicos se caracterizan porque al momento de celebrar el acto jurídico se transmiten o se transfiere la propiedad de un bien mueble o inmueble. Una vez que uno tenga la propiedad ya puede hacer lo que le plazca con ella, ¿no? Puede venderlo, puede destruirlo, puede enajenarlo, puede grabarlo. Entre estos ejemplos podemos mencionar a la permuta, ya que a través de ella los permutantes se transfieren recíprocamente la propiedad de bienes, como le indica el artículo 1602 de nuestro Código Civil. Otro ejemplo sería la donación, del artículo 1821, ya que el donante se obliga a transferir gratuitamente al donatario la propiedad de un bien. Otro ejemplo también sería la compraventa, ¿no? Donde el vendedor dispone, o sea, enajena, de un bien de su propiedad a cambio de un determinado precio, como lo indica el artículo 1529 del Código Civil. Otro ejemplo sería el artículo 923, que nos habla precisamente acerca de la propiedad. Otro ejemplo también sería el de la hipoteca, del artículo 1097 del Código Civil. También haríamos mención a la transacción, ya que mediante esta las partes también pueden hacer concesiones recíprocas, ¿no? Abdicando derechos, como le indica el artículo 1302 de nuestro Código Civil. Actos jurídicos de administración. A diferencia de los actos jurídicos de disposición, aquí no se transfiere la propiedad, sino solamente el uso y disfrute del bien, nada más, pero no la propiedad. Entre ellos cabe mencionar, por ejemplo, el artículo 1026, que nos habla sobre el derecho de uso. También estaría el artículo 1666 de nuestro Código Civil, que nos habla precisamente del arrendamiento, ya que a través de ella solamente se cede la posesión, más no la propiedad. También estaría el contrato de depósito, del artículo 1814 de nuestro Código Civil. También estaría el comodato, del artículo 1728 del Código Civil. También el derecho de habitación. También el usufructo. Y por último también estaría señalado el anticresis. Entre los ejemplos acerca de estos actos jurídicos. Con referencia a los actos jurídicos de obligación, estos actos jurídicos son aquellos que generan solo obligaciones de dar, hacer y no hacer. Las obligaciones de dar, por ejemplo, de entregar un bien, la de hacer, ¿no? Hacer determinado labor, por ejemplo. La de no hacer, abstenerse, o un impedimento para dejar de hacer alguna labor. Entre dichos ejemplos acerca de los actos jurídicos de obligación, cabe mencionar el suministro del artículo 1604 del Código Civil, ya que a través de ello también una de las partes se obliga a dar a favor de otro una prestación periódica de bienes. Eso sería con referencia a las obligaciones de dar. Otro ejemplo también sería el comodato del artículo 1728, ya que si bien existe una obligación por parte del comodante, también debe existir una responsabilidad por parte del comodatario, que es el quien va a entregar o a devolver el bien en un determinado tiempo establecido por el comodante. Otro ejemplo también sería el de la renta vitalicia del artículo 1923 de nuestro Código Civil, ¿no? Por medio del cual se acuerda otorgar una suma de dinero por un determinado tiempo de vida. Otro ejemplo también sería el mandato del artículo 1790.
Otro ejemplo también estaría en las obligaciones principales del arrendatario, como obligaciones de no hacer. Esto está señalado en el artículo 1681, en sus incisos 8, 9 de nuestro Código Civil. En una novena clasificación encontramos a los actos jurídicos patrimoniales y extrapatrimoniales. Los actos jurídicos patrimoniales son aquellos relativos y que hacen referencia al patrimonio. Son aquellos que son de naturaleza netamente pecuniaria y que su objeto es cuantificable en alguna suma de dinero. Entre sus ejemplos podemos mencionar a la compra-venta del artículo 1529 del Código Civil, que su objeto obviamente son de naturaleza netamente patrimonial. Otro ejemplo también sería la transacción del artículo 1305. Entre otro ejemplo también cabe mencionar a las finalidades de las comunidades campesinas, que entre una de ellas obviamente es la de orientar un mejor aprovechamiento sobre su patrimonio, como lo indica el artículo 134 del Código Civil. Otro ejemplo sería mencionar el testamento, ¿no? Que es un acto básicamente patrimonial, como lo indica el artículo 666 del Código Civil. Entre otros ejemplos también cabe mencionar a la permuta, el contrato de mutuo, el comodato, en fin, la mayoría de los contratos civiles ubicados en el Código Civil. Mencionando los actos jurídicos patrimoniales, estos, a diferencia de los primeros, estos no se pueden cuantificar en alguna suma de dinero, no son determinables. Entre sus ejemplos podemos mencionar el matrimonio del artículo 234 de nuestro Código Civil. Otro ejemplo también sería la adopción, como lo indica el artículo 377 del Código Civil, ya que esta también es considerada como extrapatrimonial, ¿no? Por su carácter personalísimo. Otro ejemplo también sería el reconocimiento de un hijo. También están los deberes conyugales, del artículo 288 del Código Civil. También hallamos al concubinato del artículo 326 del Código Civil. También estaría la filiación matrimonial y extramatrimonial. En una siguiente clasificación podemos hallar a los actos jurídicos nominados e innominados. Los actos jurídicos nominados son aquellos que tienen una nomenclatura especial en nuestro ordenamiento jurídico. Actos jurídicos nominados, como su nombre lo dice, nomen juris, tienen un nombre determinado en nuestro Código Civil. Entre algunos ejemplos podemos mencionar el matrimonio, ya que como lo indica el artículo 234, es un acto jurídico y se sujeta a las disposiciones de este código. Otro ejemplo podría ser la permuta, ya que también se encuentra señalado en el Código Civil, en su artículo 1602 del Código Civil. Otro ejemplo también sería la compraventa, el suministro, la donación, el mutuo, la hipoteca y entre otros. Como lo había mencionado, son todos los actos jurídicos que tienen un nombre especial ubicados en el Código Civil. A diferencia de ellos están los actos jurídicos innominados, que eso sí no tienen un nombre jurídico determinado en nuestro ordenamiento. Entre los ejemplos podemos citar el contrato de garaje, el contrato de franquicia, el contrato de management, el contrato de joint venture, el riesgo compartido, el contrato de corretaje, los contratos mineros, entre otros, que a la vez también son actos jurídicos particulares y están ubicados en otra legislación. Actos jurídicos constitutivos y declarativos. Actos jurídicos constitutivos son aquellos actos jurídicos que al ser celebrados van a generar una gama de efectos, derechos y obligaciones que van a regir a partir desde el momento en que son celebrados hacia adelante. Tienen un efecto ex nunc. Entre sus ejemplos cabe mencionar a la adopción, ya que va a empezar a generar consecuencias jurídicas desde el momento en que el adoptante celebra el acto. Otro ejemplo también sería el de la compra-venta, ya que los efectos jurídicos se van a producir desde el momento en que los celebrantes celebren dicho acto. Otro ejemplo también sería el de la donación, ya que los efectos se generan desde el momento de la celebración del acto, como indica el artículo 1621 de nuestro Código Civil.
Otro ejemplo también sería el arrendamiento del 1666 del Código Civil. Otro ejemplo también sería el mutuo del 1648 del Código Civil. Actos jurídicos declarativos. A diferencia de los primeros, estos actos jurídicos tienen un efecto retroactivo. Van a retrotraerse al pasado para reconocer algún derecho o alguna obligación. Estos actos jurídicos tienen un efecto ex tunc. Citando algunos ejemplos, mencionaremos la ratificación del acto jurídico, ya que tiene por objeto presumir la existencia de alguna relación jurídica anterior. También, entre otros ejemplos, cabe mencionar a la transacción, ya que por medio del cual los celebrantes realizan concesiones recíprocas y tienen como facultad modificar diversas relaciones, entre las cuales, entre uno de ellos va a ser producir efectos con respecto a los actos pasados. Otro ejemplo sería también el reconocimiento de una obligación, también sería el reconocimiento de una deuda, como indica el artículo 1199 del Código Civil, o también el reconocimiento de un hijo, como lo indica el artículo 388 del Código Civil. 12ª clasificación: actos jurídicos conmutativos y aleatorios. Actos jurídicos conmutativos. Estos actos jurídicos se caracterizan por tener una relación de equivalencia entre las prestaciones, y por lo tanto no debe existir ninguna incertidumbre en cuanto a la realización de estas. Así que por lo tanto estas deben existir con total normalidad y deben ser cumplidas a cabalidad. Citando ejemplos, podemos mencionar el artículo 1529 que nos habla de la compra-venta. También podemos hallar al mutuo del artículo 1648. También podemos hallar a la permuta, a la donación, al depósito y a la promesa unilateral del artículo 1956 del Código Civil. Actos jurídicos aleatorios. Estos actos jurídicos se caracterizan por tener un grado de riesgo o incertidumbre al momento de la celebración del contrato. Citando también algunos ejemplos acerca de estos actos jurídicos, mencionaremos el juego y la apuesta del artículo 1942 del Código Civil, al igual también como la mayoría de los juegos de azar, como lo indica el artículo 1948 del Código Civil. También podemos hallar la renta vitalicia del artículo 1923 del Código Civil, ¿no? También encontramos la venta del bien futuro del artículo 1534 del Código Civil, ya que por medio del cual ambas partes saben que es futuro y se sujeta a una condición suspensiva en su existencia. También estaría la compra-venta de acciones de una empresa y la bolsa de valores. Obviamente, estos actos son netamente aleatorios. También estaría el contrato de seguro, ya que es un acto jurídico aleatorio debido a que las ventajas y desventajas no son apreciadas en la celebración, sino con posterioridad a este. En la siguiente clasificación cabe mencionar a los actos jurídicos de ejecución inmediata y de ejecución continuada. Actos jurídicos de ejecución inmediata. En estos actos jurídicos las prestaciones mismas deben ser cumplidas y ejecutadas en el momento de su celebración. Entre algunos ejemplos podemos encontrar a la compra-venta, ya que tiene calidad de ser ejecutado de forma inmediata, ya que con la realización de tal acto se pueden exigir inmediatamente los efectos jurídicos, como lo indica el artículo 1529 del Código Civil. Otro ejemplo también podemos hallarlo en el arrendamiento del artículo 1666. También está la donación, la permuta y el contrato de suministro. Actos jurídicos de ejecución continuada. A diferencia de los primeros, estos actos jurídicos, una vez celebrado el mismo, los efectos, o mejor dicho, las prestaciones se irán diviniendo y deberán ser cumplidas y ejecutadas periódicamente. Citando ejemplos podemos hallar el contrato de arrendamiento, ya que la prestación de una de las partes se produce sin interrupción pero desplazadas en el tiempo, de acuerdo al artículo 1666 de nuestro Código Civil. Otros ejemplos sería el contrato de depósito, el contrato de suministro, también el mandato, o también una compra-venta pactada a plazos. Bueno, eso sería todo con respecto a la clasificación de los actos jurídicos.
Espero que les haya sido didáctico estas diapositivas. Quiero también pasar a hacer mención a algunos autores de los que yo me valido para poder desarrollar este trabajo. Y entre ellos destaco al doctor Aníbal Torres Vázquez y al doctor Carlos Fernando Goza Randeo. También quiero aprovechar para mandar un gran saludo a mis profesores y a mis compañeros de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Bueno, espero que les haya gustado y les sea de mucha utilidad este tema. Muchas gracias.